tardes. Vamos a dar comienzo a la audiencia declarada en relación a los amparos roles 248 y 249. Las entidades públicas requeridas son el Servicio Agrícola y Ganadero, el Cernapesca, Servicio Agrícola y Ganadero en el 248, Cernapesca en el 249. El reclamante, los fiscales Osorio Vargas y don Alex Van Biesel de la Cruz, comparecen pidiendo el señor Osorio. Y ambos comparecen. Tercero involucrado, Novartis Chile, representado por usted que está atrás todavía. El orden de las presentaciones es el siguiente. En primer lugar, se va a dirigir al Consejo el reclamante. Las partes podrán dividir su tiempo, 15 minutos para estos efectos. Luego van a tener igual tiempo si es necesario, si no, lo que sea el caso, tanto Cernapesca como Servicio Agrícola Ganadero. Y luego también 15 minutos para exponer su oposición a la entrega del documento del tercer involucrado, Novartis. Sin más, no voy a inducir preguntas específicas, de modo que cada quien podrá hacer valer los argumentos de hecho y de derecho que le parezca pertinente para resolver esta pregunta. Señores. Con la venida del honorable Consejo, alego en primer término nuestra representación en este amparo de negación por acceso a la información pública, caratulado Cristóbal Osorio y Alex Van Biesel con Cernapesca y con Servicio Agrícola Ganadero, rol C24812 y C24912. Solicito a este honorable Consejo que nos conceda amparo de nuestro derecho fundamental de acceso al informe técnico de análisis de riesgo de la seguridad de la vacuna Pentium Forte Plus Ira Paramantera Viscosa Vibrio Salmócida, que en adelante hablaré simplemente de informe técnico, porque la resolución del Servicio Agrícola Ganadero y del Cernapesca y a su vez la oposición efectuada por Novartis son contrarias a derecho. En efecto, honorable Consejo, cuando nosotros hablamos de la resolución y de la oposición de Novartis, acreditaremos en este pequeño espacio de tiempo que no concurre ninguna de las causales de secreto de reserva de la ley 20.285 y su reglamento, y tampoco concurre alguna causal de secreto de reserva específica establecida en la ley 19.039 sobre propiedad industrial. Como cuestión de hecho, muy resumidas cuentas, plantear que el día 9 de enero del año 2012 nosotros solicitamos a la Dirección Nacional del Servicio Agrícola Ganadero y al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca acceso a la información pública referente a dos antecedentes públicos. El primer antecedente público, el informe técnico, y el segundo antecedente es la resolución que concede el registro 2122BP de la vacuna que se refiere a este informe técnico. En esa ocasión, ambos servicios consideraron que, de conformidad al artículo 20, se debería dar traslado a un tercero, se le concedió traslado a Novartis, y Novartis lo que hace, tanto en la oposición que efectúa en virtud del artículo 20 y en el momento que usted, honorable Consejo, le conceden derecho a poder evacuar un traslado, señala dos situaciones que nosotros nos pronunciaremos sobre ellas. La primera situación señala que la información elaborada y entregada por un particular en un procedimiento administrativo, ya sea de registro u otro, no se presume público, y el segundo punto que ellos plantean es que los datos que contiene el informe técnico tienen las características de ser sensible, confidencial y estratégico. Después ese argumento lo desarrollo un poco más vinculado al secreto del artículo 86. En razón del tiempo, voy a pronunciarme respecto a qué se tiene que develar en esta audiencia al final del día. Lo que ocurre en esta audiencia son dos situaciones precisamente. Primero, hay que distinguir entre ambos casos, porque ambos casos nos plantean dos situaciones de reserva o secreto distintas. El caso del Servicio Agrícola Ganadero nos pone en juego el artículo 89 de la ley 19.039, que establece lo que se denomina información no divulgada. En cambio, el caso del Servicio Agrícola Ganadero, lo que se debe develar y examinar es el artículo 86 de la ley 19.039 referente al secreto industrial. Y la segunda materia que tenemos que develar en esta audiencia es llegar a la convicción si la información elaborada y aportada por terceros a través de su propio dinero en un procedimiento administrativo se presume pública y quién tiene la carga de la prueba de acreditar los secretos y reservas.
voy a pronunciarme respecto al último punto. Novartis, en su escrito de vacúa traslado, afirma que la información que ha sido aportada por ellos en el procedimiento administrativo de registro no se presume pública y por tanto nosotros como reclamantes tenemos el deber de acreditar que estamos en presencia, que no estamos en presencia de una causal de secreto y reserva. De esta manera, lo que nos señala el tercer opositor es claramente un desconocimiento a dos circunstancias. La primera circunstancia es la jurisprudencia sentada de este honorable Consejo y segundo, la legislación relativa al acceso a la información pública. Cuando me refiero a la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso C573 del año 2009, ya establece este honorable Consejo que toda aquella información aportada por particulares en procedimientos administrativos, al momento en que esté al interior de la administración del Estado, independiente que ésta haya sido generada por fondos públicos o fondos particulares, se presume pública. Y lo segundo es que este honorable Consejo, también en la causa A7 del año 2009 y en un sinfín de otras causas, ha establecido que la carga de la prueba respecto a que estamos en una situación excepcional de reserva y secreto no le corresponde a los reclamantes, que no tenemos como nosotros poder decir que no estamos afectos a una causal si tampoco hemos podido ver aquel informe, sino que le corresponde a aquel que la alude, le corresponde finalmente a Novartis. Cuestiones que por tanto no nos pronunciaremos más allá y con esas citas que hemos señalado precisamente se bastan a sí mismos. El segundo punto es, voy a referirme al caso del Servicio Agrícola Ganadero, el C248-2009. En este caso, como señalé en un inicio, lo que ha planteado Novartis es decir, estamos aquí en presencia de que el informe técnico se sujeta a la causal de secreto y reserva del artículo 21, número 5 de la ley 20.185, es decir, aquella causal de reserva que remite a una legislación especial distinta a la ley 20.185, la causal de secreto siempre que sea una ley de quórum calificado. ¿A qué norma alude? Al artículo 86 del secreto industrial. Lo que ocurre que yerra en el análisis Novartis, porque lo que ocurre es que en el sistema chileno existen dos medios en la ley de propiedad industrial para proteger los datos que eventualmente pueden tener características de comerciales o económicos o reservados. Y esos son, por una parte, el secreto industrial del artículo 86 y por otra parte, el artículo 89 de la ley 19.039, que es la información no divulgada. ¿Qué dice el artículo 89? El artículo 89 nos señala que tendrá la característica de reservados los datos relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola que se refiere a una entidad química en los procedimientos administrativos de registro que se lleven en el Instituto de Salud Pública o en el Servicio Agrícola Ganadero. Además, agrega el artículo 89. Usted, para gozar de ese secreto, tiene que señalar expresamente que quiere que esos documentos sean reservados. Si me permite este honorable consejo, me gustaría leer exclusivamente esa parte del artículo. Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de registro o autorización sanitaria. Primero, entonces, todo aquel dato referente a la seguridad de un producto, cuando yo quiero hacer un registro en el Servicio Agrícola Ganadero, tengo que acogerme a esa reserva. ¿Qué ocurre? Ellos dicen que el informe, el análisis de riesgo que nosotros estamos solicitando es secreto industrial, lo que también atenta con la jurisprudencia de este honorable consejo. Este honorable consejo ha señalado en el caso C668-2009 que los datos referentes a la seguridad, eficacia, en un registro, en la búsqueda de un registro sanitario, ya sea el Instituto Nacional, el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola Ganadero, se rigen por la regulación del artículo 89. Eso ya está establecido. Entonces, el siguiente paso que nosotros tenemos que dar es, bueno, lo que ocurre es que no se ha controvertido acá que si verdaderamente Novartis hizo uso de esa reserva. Si no hizo uso de esa reserva, lo que ha pretendido es llegar a construir Novartis, es decir, que nosotros pasaríamos del artículo 89 al estadio del artículo 86. Y sobre eso, inmediatamente tenemos que decir que es una interpretación absolutamente rara. Hay jurisprudencia también asentada de este honorable consejo que ha señalado que con ocasión de la información que se entrega con el carácter de no divulgar, que se refiere expresamente al artículo 89, el solicitante no hace uso de su reserva, lo que hace verdaderamente es renunciar
tácitamente a todos sus derechos comerciales. Si me permite, honorable consejo, me gustaría poder leer solamente esa parte de esa decisión. Que no obstante en este caso se puede entender que toda vez que el tercero interesado no solicitó la protección de información no divulgada al presentar su solicitud, como sí lo hizo respecto a los estudios clínicos, estaría renunciando de manera tácita a dicha protección respecto a la información requerida, esto es, los estudios preclínicos, por lo que no puede entenderse que con su divulgación se estaría afectando los derechos comerciales o económicos de la empresa que supuso. Es claro. ¿Y por qué es claro también ese análisis? Porque de otro modo no se puede interpretar sistemática y armónicamente el artículo 86 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Porque si nosotros lo interpretamos de forma distinta, todos los incentivos regulatorios estarían en que el solicitante no se acoge a la causal de reserva del artículo 89, por tanto tampoco se acoge a los plazos establecidos en esa ley, que después pasan a ser públicos, y yo como ente privado me acojo al secreto industrial, que es un estanco que puedo protegerme eternamente. Primer punto. El segundo punto es que cuando uno lee ambos artículos, que lamentablemente no tenemos el tiempo para poder desarrollarlo como nos hubiese gustado, uno entiende que para gozar de uno u otro secreto no está en la autonomía de la voluntad de las partes, sino está en la entidad de los antecedentes. Los antecedentes hacen que usted esté en el artículo 89 o esté en el artículo 86. Y cuando usted está hablando de análisis de riesgo y seguridad, usted está ineluctablemente en el artículo 89. En otro término, que nos queremos pronunciar, para ser honestos con este honorable consejo, es que la contraparte cita un fallo, de una decisión de este honorable consejo, que es la decisión A573-2009. Esa decisión no sirve para este caso porque no fue debatible si hubo solicitud de reserva o no. Se dio por sentado en el caso Oceana de que los terceros opositores se habían hecho uso de la facultad del artículo 89. Por tanto, el estadio de discusión era totalmente distinto. Y por eso en los otros casos referentes a esta misma materia, que son dos que los citamos en la minuta que vamos a dejar a este honorable consejo, se da la situación que estamos diciendo. Existe renuncia tácita a los derechos comerciales. Respecto al otro caso, que es el caso Cernapesca. El caso Cernapesca tiene otra lógica. La lógica que cierra el caso Cernapesca es la lógica del artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial. En efecto, porque lo que se discute acá, no podemos discutirlo del artículo 89 porque no estamos hablando del Instituto de Salud Pública, no estamos hablando del Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, hay que discutir el artículo 86. Y para eso, tienen que cumplirse las condiciones que usted ha establecido en su jurisprudencia, que son 4 requisitos, pero nosotros solamente nos vamos a pronunciar a uno, que son las medidas razonables que hayan sido adoptadas por aquel que quiere gozarlas para mantener este secreto. ¿Por qué? Porque el secreto industrial es el beneficio que uno va a tener respecto al proceso o producto industrial que al mantenerlo en secreto a mí me provoca una ventaja competitiva. Pero para eso ustedes entienden que tiene que haber medidas positivas que acrediten fehacientemente que yo estoy velando por mantener esto en secreto. Lo que no ocurre en este caso. ¿Por qué no ocurre? Si yo voy a pedir un registro sanitario y sé que estos datos pasan a ser parte de la autoridad sanitaria y por tanto públicos, y no hago uso de la causal de reserva que decía el artículo 89, es porque claramente en todo el íter del procedimiento quise hacerlos públicos. Nadie puede, aparte de esto es un viejo principio del derecho administrativo, nadie puede aprovecharse de sus propios errores para después, cuando alguien le viene a pedir algo, obtener algún tipo de beneficio. Se han ejecutado actos positivos en el tiempo y cuando se han solicitado se ha buscado un estadio procesal distinto. Para concluir y darle un pequeño tiempo a Alex para que se pronuncie una cuestión fáctica y también es muy importante que este honorable consejo lo conozca. Decir que la Novartis en su escrito a nosotros nos sorprende porque hace una descripción de los elementos del informe que nosotros no hemos podido ver. Y son datos que a mí me asustan, de verdad, porque si de verdad un informe de seguridad contiene estos datos, no sé si se puede denominar informe de seguridad, o sea, eso es lo que me llama más la atención. Bueno, no lo voy a encontrar rápido y hay poco tiempo, pero lo importante es que se dice que evalúa cómo se vende el producto, una serie de características que son características que no son propias de un informe de seguridad. Entonces nosotros investigamos este tema y nos dimos cuenta que, bueno, existen protocolos
para el registro provisional de productos inmunológicos de uso salmónidos, que podemos pegar de ignorantes, quizás no somos expertos, entendemos que el informe se refiere a una vacuna respecto a esta materia. Y se señala expresamente que debe contener un informe sobre seguridad. Se lo vamos a dejar a este honorable tribunal y consideramos que estos claramente son datos públicos y no tendrían ninguna entidad de carácter comercial o que puedan provocar algún tipo de lesión. Para dar un ejemplo, dice seguridad sobre la función reproductiva. O otro, estudios de diseminación, persistencia y transmisión horizontal y vertical de cepa vaccinal. No soy un experto, pero creo que lo que nos han dado a entender a través de los escritos es una situación o que no era un informe de seguridad y nosotros hemos errado lo que hemos creído, o finalmente nos están diciendo que contiene verdaderamente ese informe. Hola, señor presidente, en los pocos minutos que quedan, solamente explicar cuál es la razón por la cual nosotros hemos hecho esta solicitud de acceso a la información pública. Y es muy simple, una vacuna para animales no se puede producir en un lugar del mundo para todo el resto de los países. Ningún país con un régimen sanitario sano, razonable, acepta antígenos exóticos de enfermedades que en ese país no están declaradas, por el peligro de que la enfermedad se propague, que es una enfermedad que antes no existía. Y ese es el caso de Chile también, así es la invariable jurisprudencia administrativa del SAC en materia de registro. Aquí hay personas del SAC técnicas que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Sin embargo, en situaciones de emergencia, la normativa autoriza a adoptar medidas extraordinarias y no tengo necesidad de abundar en algo que el honorable Consejo bien conoce, que es la crisis, ¿no es cierto?, que se produjo a raíz del virus ISA en el sector salmonífero en Chile, a raíz de lo cual la autoridad sanitaria y la autoridad del SAC en este caso, aplicando las normas que lo autorizan para ello, estableció una serie de disposiciones excepcionales, ¿no es cierto?, extraordinarias, entre las cuales se autorizó el ingreso al territorio nacional de la mayor cantidad de vacunas contra este virus ISA que se pudieran conseguir. Con ciertos requisitos, en fin, y bajo ciertas condiciones que no voy a entrar en el detalle. Lo anterior permitió que de manera excepcional se ingresaran vacunas con antígenos exóticos en contra del precedente administrativo asentado y permanente por el carácter excepcional de la situación. Esta clase de medidas se autorizan por un tiempo determinado, por un volumen determinado. Así, cuando se pasó la crisis, todos los que habían internado vacunas, digamos, bajo este régimen excepcional, tuvieron que dejar de comercializarlas y retirarlas del mercado, salvo uno, Novartis, que consiguió un registro, ¿no?, que le permitía seguir comercializando la vacuna. El SAC dudó sobre el riesgo que esto podía implicar para la salud pública, por ello consultó con el Senapesca, y que concluyeron ambos servicios que había que pedir un informe de riesgo y un informe de riesgo que tenía que ser pagado por la solicitante Novartis. A la vista del informe, el SAC giró en 180 grados, modificó su jurisprudencia, sus criterios y autorizó la vacuna con antígenos exóticos en beneficio de Novartis. Por eso estos reclamantes solicitaron los antecedentes que podían explicar este cambio de política para entenderlo, la resolución y el informe de análisis de riesgo. La resolución se entregó, como se ha señalado, pero resulta incomprensible sin el análisis de riesgo porque la resolución, un acto administrativo, no se pronuncia acerca de por qué se solicitó el informe técnico, cuáles fueron las conclusiones de los expertos, cómo se compatibiliza esta nueva decisión con la jurisprudencia administrativa anterior del servicio, nada. Y por eso se insiste ahora en la entrega de este último documento. No hay otro modo de que estos reclamantes puedan acceder a los fundamentos del cambio de política pública que no sea el amparo del honorable Consejo. Lo único que le interesa a estos solicitantes, a estos requirentes, es saber la motivación que la autoridad tuvo para solicitar el informe de riesgo, el análisis de riesgo, las conclusiones a las que arribaron los especialistas, para así estar en condiciones de discernir el nuevo precedente o criterio de la autoridad administrativa. Esta parte no pretende obtener información alguna sobre aspectos comerciales, estudios de mercado, posibilidades de comercialización del producto, no interesan la composición, no interesa la formulación, no interesan los excipientes, no interesan las materias que se utilizan, ni la información de carácter que pudiera estar protegida por algún derecho, ¿no es cierto?, de propiedad industrial del tercero. Tanto no interesan estos aspectos que Novartis Suiza tiene, desde el año 2002, una solicitud de registro de patente de invención relativa a una vacuna aplicable en salmones contra la anemia infecciosa, justamente en salmones. Estos solicitantes no conocen ese expediente, aunque es público,
Y no lo conocen por una sencilla razón, porque no les interesa el contenido de propiedad industrial que pueda estar ventilando en esa causa o en ese procedimiento Novartis. Lo único que interesa son los fundamentos de la autoridad pública para su cambio de política, y esos fundamentos no están en la resolución entregada, sino que están en el informe técnico que les sirve de necesario fundamento. Bien, muchas gracias. Cernapesca y Bursac. ¿Está el SAC presente? Sí. No. ¿Cernapesca primero? Sí. Muy bien. Señor Presidente, respecto a la causa 049-2012 que tiene que ver con la parte del Servicio Nacional de Pesca, queremos hacer el primer término, señalar que el 9 de enero de 2012 el Servicio Nacional de Pesca recibió la solicitud de acceso a información pública de los señores Cristóbal Osorio Vargas y don Alex Van Dessel de la Cruz, quienes requerían específicamente el análisis de riesgo de seguridad de la vacuna Pentium Forte Plus para Maritela viscosa vibrio salmonítida. En ese sentido, queremos hacer hincapié en que la solicitud de información de los requirientes solo se refirió al análisis de riesgo, no a los antecedentes que tuvieron las autoridades administrativas para acoger la solicitud de Novartis Chile. Ahora bien, también hay que hacer una precisión en el sentido que el Servicio Nacional de Pesca, acogiéndose a la Ley 20.285 y considerando la solicitud del requirente, estimó que algunos capítulos de ese informe podrían afectar los derechos de Novartis Chile, y en virtud del procedimiento consagrado en el artículo 20, le solicitó a Novartis Chile o le informó su derecho a ponerse a la entrega de la información, lo cual Novartis Chile hizo en tiempo y forma. Ahora hay un oficio del Servicio Nacional de Pesca que queda en poder del Honorable Consejo, en el cual se señalan los antecedentes que el servicio consideró que podían estimarse sensibles para Novartis Chile, por los cuales tomó la decisión de comunicárselo a dicha empresa. Por lo tanto, la oposición es la negativa del Servicio Nacional de Pesca a la solicitud de los requirentes, es específicamente fundada en el inciso tercero del artículo 20 de la Ley 20.285, no como señalaron los reclamantes. En ese sentido, creemos que el Servicio Nacional de Pesca ha dado estricto cumplimiento a dicha ley y por lo tanto su proceder ha sido conforme a derecho. Esa es nuestra. Muy bien. Honorable Consejo, la verdad es que los argumentos del SAC son exactamente iguales a los de Cernapesca, en virtud que recibimos la misma pregunta por los mismos solicitantes el mismo día, solamente que la nuestra es 248, en relación a los mismos argumentos, o sea que se consideró que existía, que se tuvo en consideración que este informe fue aportado por las partes en un proceso de registro, registro de medicamentos veterinarios. Se procedió a notificar y Novartis en tiempo y forma se opuso a esa entrega de información. La verdad es que no hicimos un análisis más profundo. Lo que plantean en esta audiencia para nosotros es una novedad, por lo menos a nosotros como mediación jurídica. No se nos preguntó sobre los antecedentes fundantes de la resolución, sino que se nos preguntó específicamente por este informe. Y por tanto nosotros procedimos a negar la información en virtud de que Novartis se negó. O sea, no tenemos más antecedentes que eso. Simplemente, a juicio suyo, la presentación de este informe coincide con las hipótesis de registro regladas por el artículo 89. Estamos en presencia de un procedimiento del llamado información no divulgada. Yo no me atrevería a contestar de plano esa pregunta en virtud de que lo que se nos pidió en el oficio que nos llegó, que con bastante premura tuvimos que preparar la respuesta, se refería a una cuestión un poco más sutil que lo que usted está planteando. Si me permiten, el oficio que nos llegó desde la Dirección del Consejo
para transparencia se refiere a indicar si el informe solicitado da cuenta de una entidad pública que no haya sido previamente aprobada por la autoridad. Y frente a esa pregunta, aquí tengo el informe que se lo dejo para su análisis, pero en este caso estamos hablando de una vacuna, por lo tanto no corresponde a una entidad química, sino que a una entidad biológica. Y luego la segunda pregunta dice identificar los acápites del informe relativo a la seguridad y eficiencia del producto que darían cuenta de dicha entidad u otros que pongan fórmulas, metodología u otras. Efectivamente nosotros lo que hicimos fue el análisis que el Consejo nos está solicitando y se hace una descripción en relación al informe que tengo aquí y se señalan las páginas o los acápites que corresponden a lo que específicamente me están preguntando. Pero nosotros no hemos hecho el análisis de si corresponde o se enmarca dentro del artículo 89 o no. La intención nos acogimos exactamente a lo que nos están preguntando en el oficio. Ahora, lo que quisiera agregar es que cualquier pregunta sobre el modo de registro, vinimos con la persona encargada de los registros farmacológicos para el objeto de que puedan preguntar en el hecho cómo se lleva o cómo se llega a inscribir el producto veterinario en este caso. Muy bien. Tiempo del tercero. Espacio para el tercero. Cambio de equipo. Muchas gracias. Con el permiso entonces del honorable Consejo, venimos a representar los intereses y derechos de Novartis Chile S.A., dando a conocer los argumentos de hecho y derecho que a nuestro juicio justifican sobradamente el por qué esta información no debe llegar a poder de la requirente ni a poder de ningún tercero al margen de las autoridades que tuvieron acceso a ella para tomar la decisión que de acuerdo a sus atribuciones correspondía a usted. Y para esto quisiéramos partir señalando que Novartis Chile es un creyente absoluto en los beneficios que la ley de transparencia ha entregado al sistema público chileno en general y a contribuir, digamos, al acceso a la información que permite un nivel de igualdad entre el ciudadano y la autoridad, que ha permitido un control efectivo y eficiente, y así hemos sido testigos del desempeño de las funciones de bastantes autoridades que antes no podía uno saber si estaban haciendo bien o mal su trabajo o si ejercían sus atribuciones con discrecionalidad o arbitrariedad. Y por lo tanto no hay acá una posición en el sentido de cerrada como empresa, de que toda la información producida a instancias de la compañía o que haya encargado la compañía no debe ser posible acceder a ella. Tan es así que como una industria, como partícipe de la industria farmacéutica, hay mucha información que de acuerdo a las regulaciones específicas hemos tenido que proporcionar en muchísimas ocasiones. Lo que sí, esto no obsta a que mantengamos una absoluta defensa y seamos muy firmes en defender los secretos empresariales que creemos tener como compañía. Y ese no es más que el fundamento que está de por medio en esta oposición. Creemos que en este minuto se han confundido instituciones que creemos necesario aclarar en estos minutos, en estos pocos minutos de exposición, y partir señalando que nuestra oposición se basa exclusivamente en la institución
del secreto empresarial que está normado en el artículo 86 de la ley 19.039 y que ha sido reconocido como bien tuvo que ser como una causal de excepción al acceso a información en la ley de transparencia. A nivel constitucional, ambas garantías, es decir, la posibilidad de que un ciudadano acceda a información que se encuentra en poder de la autoridad o que haya sido generada por esta, es igualmente reconocido como que el derecho de propiedad industrial, que se encuentra consagrado también como una garantía constitucional, como es justamente el secreto empresarial. ¿Okay? Por lo tanto, acá hay que tener absoluta claridad en que nuestra oposición y nuestro argumento se basa en que la información contenida en ese informe forma parte de otros tantos secretos empresariales con que cuenta Novartis Chile. ¿Okay? Ahora, ¿por qué creemos importante destacar esto desde ya y además hacernos cargo en este minuto de las razones por las cuales la requiriente, digamos, invoca para acceder a la información? La requiriente insiste en que quiere acceder a la información para conocer el cambio de criterio que tuvo la autoridad en aprobar la existencia de esta vacuna. Nosotros creemos que, como como señaló recientemente la colega, que la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a las justificaciones que pudo haber tenido una decisión de una autoridad para, en este caso, conceder el registro de una vacuna, no necesariamente pasan por conocer toda la data científica, técnica y de calidad, que a eso nos vamos a referir con bastante profundidad a continuación, que forma parte de este estudio y que fue requerido para garantizarle a todos los ciudadanos la estabilidad del producto y su falta de peligrosidad a nivel medioambiental y para las especies a las cuales se le aplica. ¿Okay? Por lo tanto, la vía de la transparencia, a nuestro juicio, en términos de hacer revelar, digamos, el contenido de ese informe, no es la única vía con que cuenta la requiriente para conocer el criterio de la autoridad en orden a haber aprobado la vacuna de nuestra representada. ¿Okay? Ahora vamos a ahondar en por qué creemos nosotros que aquí estamos en presencia de un secreto empresarial. Y primero tenemos que hacernos cargo de la distinción de ambas instituciones, es decir, la información, la llamada información no divulgada y que está protegida en el artículo 89 y siguiente de la ley 19.089, y el secreto empresarial que está protegido en el artículo 86. Nosotros creemos que hay una relación de género a especie entre una y otra, siendo el género el secreto y la especie la información no divulgada, y nosotros nunca pudimos, y esto es bastante importante tenerlo claro, nunca pudimos y nunca se pretendió por parte de Novartis hacer uso del estatuto de la información no divulgada. ¿Y esto por qué? Porque la información no divulgada es una institución específica que tiene efectos también específicos y que puede amparar a ciertos datos que no corresponden a la data contenida en el informe cuyo acceso se solicita. ¿Por qué? Porque esa institución está reservada únicamente para los datos de seguridad y eficacia, para los estudios de seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola. Y este caso no se refiere, la data que se solicitó generar a Novartis no se refiere a seguridad y eficacia, se refiere a la calidad del producto. Y a un aspecto bastante específico que tiene que ver con la estabilidad del producto en términos de su inactivación, porque esto es una materia bastante técnica y nos podríamos explayar muchísimo, yo creo que puede ser objeto de ciertas preguntas técnicas después. Pero lo que importa destacar a nuestro juicio es que esta información no pudo ser objeto de protección a través del estatuto del artículo 89 siguiente, y que a nuestro juicio generan en esta discusión bastantes confusiones, porque Novartis nunca quiso, ni pretendió, ni pudo pretender usar esa forma de proteger su información. ¿Okay?
solo pudo ampararse en el no acceso en la normativa del secreto industrial o empresarial, que está regulado en el artículo 86 de la ley 19.089, y respecto de los cuales el Consejo ha sido bastante preciso en señalar cuáles son sus requisitos, y a nuestro juicio Novartis los ha demostrado suficientemente, y por lo tanto queremos enfatizar ahora, porque creemos que por ahí podría producirse esta confusión en la mirada del problema, en por qué Novartis nunca pudo haber usado el expediente de la información no divulgada, regulada en el artículo 89. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a dedicar a sostener la diferencia entre la data que se refiere a la seguridad y eficacia de un producto y la data que se refiere a la calidad y aspectos puntuales que de alguna manera también refuerzan la calidad del secreto, porque toda la data contenida en ese informe, a nuestro juicio, permite la reproducibilidad del producto, y eso es lo que en definitiva preocupa a Novartis. Bueno, con la venia del honorable consejo y tomando las palabras de Fernando, basémonos entonces en analizar efectivamente la susceptibilidad de aplicación del Instituto de la Información No Divulgada, consagrada en el artículo 39, y si es aplicable al final o no a la información y a los antecedentes que han sido solicitados por los reclamantes. Como bien dicen los reclamantes efectivamente en sus observaciones a nuestro acuerdo de traslado, acá por regla general las instituciones de aplicación tanto del secreto empresarial y específicamente la información no divulgada depende de la naturaleza del antecedente. Ahora, como decían los reclamantes en su exposición hace unos minutos, ellos consideran que existe una dicotomía entre el secreto empresarial y la información no divulgada, y como decía Fernando, a nuestro juicio es una relación más bien de género-especie, donde efectivamente pueden coincidir respecto de determinada información, a tal punto que el propio Consejo ha podido reconocer para los productos veterinarios de uso farmacéutico de uso exclusivamente veterinario, específicamente en el amparo ROL A165 de 2009, ha reconocido que para los antecedentes que se presentan en la solicitud de registro de un producto veterinario o farmacéutico, efectivamente algunos conceptos de ellos otorgan una ventaja competitiva a algunos de esos antecedentes y pueden ser, en este caso, si han sido mantenidos reservados objeto de secreto empresarial, incluyendo, como señaló en ese momento, incluyendo los estudios de seguridad y eficacia en animales de laboratorio y en las especies de destino, que son al final los datos de prueba relativos a la seguridad y eficacia del producto. Por lo tanto, no creemos que exista esta dicotomía. Sí entendemos, y podemos debatir después también sobre la aplicación del criterio del Consejo, en cuanto a que si uno no, en el caso de proceder, la información no divulgada, esta no se solicitase, en ese caso se estaría haciendo una renuncia tácita al secreto empresarial, que también podría proceder sobre esa información. Pero ¿por qué nosotros entonces ahora creemos que no procede, entre otros, el antecedente del amparo 251 de 2009 que citan los reclamantes en cuanto a esta renuncia tácita? Precisamente como decía Fernando, porque acá los antecedentes que han sido solicitados no constituyen antecedentes propios de protección de la información no divulgada, y para eso tenemos que retroceder un poco. El artículo 89 al 91 de la ley 19.039 fue incluido en nuestra legislación sobre la base de TRIPS, efectivamente en ese acápite específico, en el artículo 39 número 13, y también sobre la base del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y sobre el Tratado de Libre Comercio con la EFTA. Ahora bien, la información no divulgada tiene dos efectos. Uno es mantener la reserva de los datos que efectivamente se solicita protección bajo esa institución, y dos, no permite su uso por parte de la autoridad para efectos de basarse en ellos para el otorgamiento de una autorización sanitaria o registro a un tercero que no cuente con la autorización del titular de esos datos. Y esa es básicamente la principal diferencia. En este caso son dos. Uno, son datos de prueba que dicen relación con la seguridad y eficacia del producto. Y segundo, tienen este otro efecto, a diferencia del secreto empresarial, que inmediatamente impide a la autoridad administrativa el utilizarlos para otorgar otro registro sanitario, en este caso generalmente como registro similar ante el SAT. Ahora bien, ¿qué es lo que significa datos de prueba de naturaleza no divulgados que digan relación con la seguridad y eficacia del producto? Yo creo que en este sentido creemos que ese es el quid del asunto, ese en realidad es el corazón de este tema y genera la aplicación a nuestra institución.
Datos de prueba de naturaleza no divulgada relativa a seguridad y eficacia del producto ha sido no solamente reconocido y argumentado profusamente por esta parte que dice en relación con aquellos estudios en animales de laboratorio o estudios en animales en la especie de destino que corresponden a aquello establecido en el artículo 5, letra R del decreto 25 que establece la regulación del SAC para esta autorización sanitaria, sino que ha sido la propia contraparte, los propios reclamantes, los quienes están solicitando este informe técnico, quienes han señalado específicamente que ellos entienden que los datos de prueba no divulgados en relación con seguridad y eficacia corresponden a lo que señala el decreto 25, su número 5, letra E. Y para eso citamos las observaciones que ellos hacen al evacuar traslado emitido por nosotros en su página 2, específicamente en aquella página donde ellos reconocen específicamente que a eso se refieren, y en realidad nosotros estamos totalmente contestes y de acuerdo con ese criterio. No solamente porque efectivamente corresponde a esos estudios que se realizaban en animales para determinar que son aquellos que determinan la seguridad y eficacia del producto para ser liberados en el mercado, sino que también sobre la misma institución de información no divulgada, el otro organismo estatal que también se preocupa y que tiene al efecto la obligación de mantener y aplicar la información divulgada, que es el Instituto de Salud Pública, en su potestad atendida a la potestad reglamentaria, ha emitido reglamentos, por ejemplo el reglamento 153 del año 2005 y el 107 del año 2008, que efectivamente el Consejo ha reconocido en determinados, ya ha tenido la oportunidad de evaluar en determinadas ocasiones respecto de distintos reclamos, en los cuales ellos reconocen que estos datos de naturaleza no divulgada corresponden a datos de prueba que son estudios clínicos en estadios de fase 1, 2 y 3 y estudios preclínicos. Ese, en materia regulatoria, propiamente tal, ante el Servicio Agrícola Ganadero, corresponden a los estudios en animales de laboratorio y bien los estudios en la especie de destino. Teniendo eso zanjado, nosotros podemos, analizando el informe técnico que fue efectivamente solicitado por Senapesca y SAC, que fuera realizado por nuestra representada Novartis, como decía anteriormente Fernando, el quid de acá del asunto fue establecer un informe de riesgo. Esto en ningún caso es un informe que corresponda a un estudio en animales que verse sobre la seguridad de un producto como entiende los reclamantes. El informe que nosotros, a solicitud del Consejo, hemos presentado en forma obviamente confidencial al Consejo para que lo puedan analizar, se basa es un informe de riesgo probabilístico que se basa sobre todo en cuanto a la inactivación de una vacuna inactivada para efectos de que los antígenos que ésta contiene no efectivamente sean activados para efectos de su propagación en los peces o en el medio ambiente. Esa información dice relación con el proceso de manufactura, con la fórmula cuantitativa del producto, dice relación con los controles en proceso del producto, dice relación con las actividades de inactivación y los estudios de inactivación, y así también como los estudios cinéticos de inactivación de la vacuna, para que este antígeno efectivamente no pueda activarse y pueda efectivamente generar el riesgo que en su momento observó el Servicio Agrícola Ganadero y Senapesca. Esos antecedentes, como ustedes podrán observar en el informe que hemos acompañado, de ninguna forma dicen relación con estudios en animales de laboratorio o con estudios en las especies de destino, estudios que son más bien, por así decirlo de una forma, científico-clínicos, donde, como si me permiten, la contraparte se permitió también referenciar un documento general establecido por SAC, que es el documento general sobre los requisitos que deben cumplir las empresas que van a registrar un producto, y en los cuales establecen dentro de sus distintas normativas que complementan el decreto 25 en su artículo 5 específicamente, establece cómo debe dividirse, incluso a modo muy específico, el expediente de registro, y establece 6 partes. Dentro de esas 6 partes, establece 3 partes que son para nosotros muy aclaratorias respecto de lo que se está solicitando. El expediente de registro debe tener información de calidad, debe tener información de seguridad y residuos, y debe tener información de eficacia, amén de otra información que también se solicita. En relación con la información de calidad, se establece y se especifica precisamente por el SAC qué es lo que el SAC y qué es lo que la normativa entiende por información. Sí. Y esa información dice relación con el proceso de manufactura y con las actividades y con los procesos de inactivación y con los estudios de cinética de inactivación, que son precisamente aquellos estudios sobre los cuales se basa el informe técnico solicitado a la empresa CARES
Y que si ustedes ven, cuando revisan el antecedente que nosotros hemos presentado en forma confidencial, se podrán ver que este informe de 52 páginas, que tiene una serie de anexos, prácticamente todos los anexos que contienen son información que dice relación con el proceso de manufactura y investigación de la vacuna de Novartis y que corresponde a esta información de calidad. Y también dentro de las 52 páginas del informe, prácticamente la mitad o más que dice relación con los procesos de manufactura y con las condiciones de calidad en las cuales se realizan los procesos de control de calidad de la vacuna. Esto, a nuestro juicio, obviamente no se condice con la naturaleza de información no divulgada de datos de prueba de seguridad y eficacia que corresponde ser solicitado para que se aplique la información no divulgada. Y por lo demás, para cerrar este capítulo, tal como dijeron los reclamantes, esta es una vacuna que en Chile fue autorizada por una autorización especial de SAC por la circunstancia que vivimos con el virus ISA. Esa autorización especial permitió la venta por parte de Novartis de esta vacuna. La venta de esta vacuna, conteniendo sus principios activos, inmediatamente genera el efecto legal establecido en el artículo 90 de la ley 19.039 en cuanto a que este principio activo ya no puede ser considerado una entidad química porque ha sido comercializado previamente en el país. Por lo tanto, era imposible para Novartis solicitar esta protección ante el SAC. Y por la misma razón no lo hizo. Y nos sorprende en este caso que se le atañe a Novartis la responsabilidad de haberlo hecho al momento de la solicitud del registro cuando no era posible y no eran antecedentes ni siquiera acompañados en la solicitud de registro como se exige por la norma, sino que exigidos posteriormente por la autoridad. Por lo tanto, creemos que fehacientemente acá, bajo la utilización de la norma, no corresponden los antecedentes solicitados a aquellos que puedan ser protegidos bajo la información divulgada y por lo tanto no se aplican los criterios del Consejo a ese respecto. Muy bien. Para concluir esta audiencia voy a excepcionalmente permitir 3 minutos al requerente. 3 minutos, si lo desea, también al tercer opositor, dado que entiendo los órganos estatales han renunciado en general de su tiempo y se ha tenido el procedimiento que adoptaron para dar traslado y reservar la información de acuerdo a la ley. En consecuencia, si no puede ser de allá o de acá, no cambiamos. Sí. Bueno, vamos a lograr el cambio. Muy bien. Suerte de réplica. Senapesca y Novartis dijeron no se solicitaron los antecedentes que tuvo en cuenta la autoridad para autorizar el registro, sino solo el informe técnico, o bien hay otros caminos por los cuales, digamos, uno puede solicitar el fundamento de una resolución administrativa, de un acto administrativo, que no es pedir este informe que estamos pidiendo. Pero la resolución que registra el producto farmacéutico de 8 de noviembre de 2011 dice lo contrario. Dice, si bien se evaluaban en forma satisfactoria los antecedentes de calidad, seguridad y eficacia, no se da cumplimiento a todos los requisitos para obtener un registro. Que el informe técnico es favorable, resuelvo. A pesar de que no se dan todos los requisitos, el informe técnico es favorable y por tanto resuelvo, regístrase bajo el número 2142, etcétera, el producto farmacéutico. Por lo tanto, el informe técnico es fundamental para entender por qué, a pesar de lo anterior, digamos, sí se acepta el registro. En segundo lugar, se ha dicho por el SAC que no sabe si el procedimiento de registro es uno que comprende o que está regulado en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Creo que queda resuelto por lo que señala el tercer opositor, que reconoce que sí es uno de esos procedimientos. Lo que él discute es que no tendría la obligación de solicitar expresamente la reserva, interpretando que ya no se trataría de una nueva entidad química porque se habría comercializado y por tanto no estaría en los presupuestos del artículo 90. Nos parece que es el típico escenario, ¿no es cierto?, kafkiano, que se produce cuando uno va, ¿no es cierto?, a golpear una puerta y no se puede, digamos, va a golpear otra puerta y no se puede, y eso es lo que justamente la ley de transparencia trata de evitar, ¿no es cierto?, este tipo de interpretaciones. Y en tercer lugar, la última cosa es, Novartis dice que no se pudo aplicar, ¿no es cierto?, el artículo 89 a la clase de datos que contenía el informe, porque no se referían este informe a pruebas con animales o aspectos relativos a aquello que el reglamento del ISP señala.
Pero no es necesario recurrir a esa normativa tan compleja, basta con leer el mismo artículo 89 que dice que cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad, etc., entonces rige la normativa del artículo 89 y esto ciertamente, ¿no es cierto?, que este informe que fue tan clave por tener el registro es uno de esos otros datos a que se refiere el artículo 89. Señores. Un solo comentario, solamente que respecto al título del informe, porque dicen que no se trata de seguridad, el título del informe, por lo que tenemos entendido, análisis de riesgo de la seguridad de la vacuna, se llama. Curioso. Me hemos sorprendido hoy día que no sé por qué tiene ese título el informe. Quisiera hacernos cargo primero de por qué, según la contraparte, desde nuestra perspectiva no se aplica el artículo 89. Creo que hemos sido mal interpretados. Nuestra postura es que la data contenida en ese informe no es susceptible de ser protegido bajo el expediente del artículo 89, es decir, información no divulgada. Y a mayor abundamiento señalamos que no existía la oportunidad procesal desde el momento en que esto se solicita a lo largo del curso de la solicitud del registro sanitario, este informe, no existió la posibilidad procesal de haberlo acompañado al inicio del procedimiento como debe requerirse, considerando que sea una información relativa a la seguridad y eficacia del producto. Evidentemente, la calidad de un producto en algún momento impacta la seguridad, pero el concepto de seguridad y eficacia desde el punto de vista del artículo 89 se refiere a los datos de estudios clínicos que son bastante específicos, que dan cuenta de esas características del producto, y por lo tanto acá no hay que confundirse en el impacto que pueda tener la seguridad en el estudio que se requirió a Novartis con las características de seguridad y eficacia para obtener el registro sanitario en este caso, que son condiciones bastante distintas. Por otro lado, quisiéramos hacernos cargo en relación a los motivos por los cuales se solicita la información. La contraparte aduce, considerando la resolución, que podemos coincidir en que hace referencia al informe, pero tampoco contiene muchos elementos de juicio, o ningún elemento de juicio en relación a los criterios que la autoridad tuvo para haber acogido en base a la información contenida en ese informe para haber aprobado el producto. En eso podemos coincidir con la contraparte, pero insistimos en que el conocimiento del informe no es la única vía con que cuenta cualquier ciudadano, no solo la contraparte, para conocer los criterios que cualquier autoridad va a tener en forma estable en el tiempo para no cometer arbitrariedades para tomar una decisión. Si me permiten, muy brevemente, también hacernos cargo en realidad, y por también los aspectos que ha levantado la contraria, en que ellos no desconocen que efectivamente desconocían que el informe técnico tenía o contenía determinada información. Eso es lógico, porque el informe técnico no lo conoce nadie, salvo SAC, Senapesca y nosotros, porque precisamente lo hemos mantenido bajo nuestro control. Una de las medidas más que hemos tratado de mantener, la compañía ha mantenido su secreto empresarial de la forma más fehacientemente posible. Y segundo, los títulos generalmente no otorgan el contenido a los documentos. Y en este caso, sin prejuicio, como decía Fernando, que la calidad de un producto puede obviamente afectar a la seguridad, esto no significa que esos estudios o esa información de seguridad correspondan a los datos de prueba sobre seguridad, que es un concepto estricto que está establecido en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, y que por lo demás es algo que ellos mismos han reconocido, que viendo los antecedentes de la normativa del SAC y los documentos generales del SAC, existen protocolos sobre qué tiene que tener un estudio de seguridad y eficacia, como decían, por ejemplo, sobre animales, sobre su sexualidad del animal, una serie de cosas que ellos levantan y que no corresponden a esta información precisamente porque es diversa. Muchas gracias. Me permito ofrecerle la palabra a la vicepresidenta del SAC,
por si quisiera agregar algo en torno a esta controversia de la vinculación o no del informe solicitado respecto al marco regulado del artículo 89 sobre información económica. Entiendo del informe, pero si usted quisiera profundizar en eso. Solo quisiera agregar o volver a establecer que son cosas un poco técnicas que, por ejemplo, quisiera agregar, si es que Fernando me ayuda un poco, la autorización o la resolución que hace mención es es un registro provisional. Y eso es relevante en función al contenido de la misma resolución. Y por otro lado, yo sigo insistiendo desde el punto de vista institucional de que a nosotros no se nos preguntaron los fundamentos de esa resolución. Quizás habríamos tenido oportunidad de hacer la reflexión y poder compartirlo acá, pero quisiera como dejar establecido que se nos preguntó exactamente el nombre de este informe y el número de la resolución. Muy bien, ahí se cumplió el propósito de la audiencia. Se le pone término. Muchas gracias. Sí.